Bueno, vamos con un nuevo vídeo sobre bases de datos en Java. Yo tengo aquí esta prueba 2. Vale. Tengo aquí una base de datos, prueba 2, que me la voy a cargar desde un archivito SQL, que os dejaré luego listos también. La voy a importar desde un archivito SQL. Contiene tanto la estructura del esquema como los datos. Prueba 2. Estructura y datos. Y la vamos a importar de nuevo en prueba 2. Y no sé si lo habrá hecho bien, vamos a ver. No, posiblemente tengo que eliminarla, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale, sí, todo bien. Bien, tiene los datos de una serie de empleados, que es una ampliación de lo que teníamos en la prueba 1. Cada empleado, aparte de ID y nombre, tiene un salario y un puesto. Tenemos 3 puestos diferentes: operario, jefe de obra y director. El director es el que más gana, los jefes de obra un poquito menos y los operarios un poquito menos aún, pero no todos lo mismo. Bien, ya sabíamos cómo establecer una conexión con la base de datos. Lo vimos en el último proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto le vamos a llamar consultas básicas. Y recordad que necesitábamos incluir unas dependencias. No tenemos aquí el driver correspondiente, vamos a añadir la dependencia. Y os recuerdo que era de MySQL, el connector. Sin esto no podíamos estar aquí. Vamos a coger el local del MySQL connector para poder conectar con una base de datos. Vale, ya lo tenemos ahí. Bien, y ahora en la clase principal vamos a establecer la conexión. Lo que he cogido ha sido el código del proyecto anterior con el que establecíamos la conexión, era este. Con mi usuario y mi contraseña. El destino era una base de datos MySQL, por eso jdbc2.mysql2. Estaba en mi propio equipo y se accedía ya por el puerto 3306. Es esta de aquí. Está en el equipo, en mi propio equipo, y el puerto por el que se accede es el 3306. Es esta de aquí. Y recordad que este parámetro en la conexión lo añadíamos para que no nos diese problemas por la posible multiplicidad de zonas horarias. Y le especificamos cuál iba a ser la zona horaria que íbamos a tener en cuenta para los campos, si los hubiera, de fecha y hora. Bien, entonces instanciamos una conexión con driver manager get connection, con destino, un usuario y una contraseña. Y ya está, nada más. Ahora hay que hacer cosas. Ahora tendríamos que hacer consultas, por ejemplo, para recuperar datos. Bien, ¿cómo hacemos una consulta? Pues vamos, si nos vamos al Java API, por ejemplo, en este, aquí tenemos el paquete Java SQL. Dijimos que íbamos a usar la interfaz connection para las conexiones, y para enviar órdenes a la base de datos usaremos inicialmente statements. Un statement es un objeto que te permite ejecutar una sentencia SQL. ¿De acuerdo?
Bueno, ¿y cómo se crea un statement? Pues es que statement es una interfaz y por tanto yo no puedo instanciar un statement diciendo pues statement X igual a new statement. No, no puedo hacer eso, no tiene un método new. Tengo que ejecutar un método de alguna clase que me proporcione un statement. Bueno, pues en la conexión, en el objeto, en el interfaz connection, yo tengo métodos que me proporcionan statements. Aquí, por ejemplo, este create statement, este sería el más simple. Estos otros ya son para cuando quiero tener en cuenta si voy a recorrer luego los resultados de una forma o de otra. Voy a usar este que es el más básico. ¿De acuerdo? Create statement. Bueno, pues en mi código yo puedo decir algo tan simple aquí dentro como statement, vamos a ver esta sentencia, igual a la conexión y el método create statement. Ahí me lo ofrece el primero. Tengo que importar la clase. Esta, el Java SQL statement, no estas otras. Java SQL statement es la que hay que importar. Bien, a continuación tengo que decirle qué instrucción quiero ejecutar. Es una instrucción SQL, las cuales tampoco vamos a parar a explicar, vosotros sabéis cuáles son. Pero ¿cómo le digo que ejecute la instrucción SQL? Bueno, pues mirad, ese statement que ya tengo puede ejecutar, la forma más fácil es ejecutar una sentencia SQL con este método. ¿De acuerdo? Hay otras opciones más. Vamos a usar, o sea, podemos hacer el execute query, que es la mejor, quizá esta va a ser la más simple, la más fácil, sí, execute query. Execute query sería la más simple, y execute update serían las dos que vamos a utilizar nosotros. Execute query para ejecutar consultas tipo select con las condiciones que sean, y execute update cuando queramos ejecutar otro tipo de instrucción, no el select, sino los insert date delete, o bien incluso instrucciones que afecten a la estructura de la base de datos. Te lo dice aquí, las DDL statement. Supongo que habréis visto en vuestra asignatura de base de datos, las DDL son la parte del lenguaje de actuación con las bases de datos, que es el Data Definition Language, el que permite modificar los esquemas, crear tablas, borrar tablas, eliminar tablas, añadir campos, cambiar las propiedades de un campo, añadir índices o claves primarias o claves foráneas, etc. Bien, nosotros vamos a hacer unas pruebas muy facilitas, porque digo que el objeto de esto no es aprender a consultar o a interactuar en detalle con una base de datos, sino hacerlo desde Java. Vamos a hacer algunas consultas y algunas modificaciones. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, execute query, el método execute query de statement me devuelve algo de tipo result set, ¿vale? Bien, pues yo voy a declarar aquí un result set al que voy a llamar resultado, y va a ser el resultado de ejecutar el método execute query de sentencia. ¿Y cuál es la consulta que voy a usar? Pues la más simple del mundo, select asterisco, selecciona todo el contenido. No sé si nos va a pedir mayúscula, minúscula. Yo lo voy a probar todo en minúscula, luego probaremos alguna mayúscula, creo que va a dar igual. Selecciona todo el contenido. ¿De dónde? Pues como estoy conectado a la prueba 2, en prueba 2 tengo una tabla que se llama empleado y tiene todas estas columnas y de nombre. Bueno, es decir que me seleccione todo de empleado. Bien, importar, ¿verdad? Importar. Bueno, pues en resultado yo tendría ahora mismo
lo que resulta de hacer esa consulta. ¿Pero qué es un result set? Mira, vamos aquí a la ayuda. Estos result set, ¿qué son? Es otro de los interfaces. Hablamos que los más básicos eran connection para la conexión, statement para enviar determinadas instrucciones. Luego veremos una mejora de statement que es prepare de statement. Ahora la veremos dentro de un momento. Y result set es una tabla que representa el resultado de la consulta, que se compondrá de filas y de columnas. Bien. ¿Y cómo se procesa ese result set? Bueno, pues podemos hacerlo de manera muy simple. Tiene una serie de métodos el result set. Tiene una serie de métodos y veremos aquí los más típicos. Estos son las constantes. Este es de cerrar, igual que el statement, que tiene su método cerrar, que habría que hacerlos al final. Al final del todo habría que cerrarlos. Vamos antes de nada a eso. Son recursos que si se mantienen abiertos al final nos van agotando la memoria. Así que al final del todo hacemos un resultado close y un sentencia close. Bien, eso después. Y por aquí en medio, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a recorrer esa tabla que tiene los resultados, ese resultado, el result set, vamos a recorrerlo. Bien, lo que se va a hacer es eso, es un bucle en el que se le va preguntando, oye, si tienes más datos. Si tienes datos, los va recorriendo. ¿Dónde tenemos aquí los métodos del result set? Pues mirad, esto es, como tiene una serie sería una tabla con una serie de líneas, pues first se iría a la primera línea. ¿Dónde estás? Aquí. Last se iría a la última línea. También podemos preguntar si estoy en la primera, si estoy en la última. En fin, veis que tiene un montón de métodos, pero nosotros vamos a unos cuantos. Next, eso va moviéndose a la siguiente línea. Algo similar a cuando íbamos cogiendo pues los next int o next float en un escáner, por ejemplo. Bien, pues vamos a ver la forma típica de recorrerlo. Sería le digo que mientras que haya recursos, resultado.next, mirad que next devuelve un boolean. Dice, se mueve el cursor una posición hacia adelante. Y fijaos que dice que un result set inicialmente está posicionado antes de la primera línea. Es decir, antes de poder usar ningún dato tengo que hacer un next, porque si no, no estoy ni siquiera en la primera línea, estoy justo antes de la primera línea, no estoy en ella. ¿De acuerdo? Antes de hacer nada, primero tengo que hacer un next, o bien decirle que me vaya a la primera, o que me vaya a una en concreto. Bueno, vamos a hacer un next. Bien, y si eso, mientras que eso me vaya volviendo true, es porque tengo datos. ¿Y qué voy a hacer con esos datos? Bueno, pues ahora tengo que... ahora mismo cuando hago un next, estoy en una determinada línea del result set. Tengo que recuperar los diferentes campos que hay en esa línea. Claro, ¿qué campos habrá en esa línea? Pues mira, según lo que tenga yo aquí en la base de datos, tengo 4 campos. El primero contendrá el ID, el segundo el nombre, el tercero el salario y el cuarto el puesto. Están estos 4 porque yo le digo que me haga un select asterisco. No le he dicho que me coja campos concretos, sino select asterisco. Y por tanto me lo coge todo. Me coge todas las columnas. Y como no he puesto condiciones, me coge todas las filas. Bien, entonces, bueno, pues voy a ir diciéndole que me escriba el contenido. Le haré muéstrame el contenido. ¿Cómo? Pues me vas a mostrar estos mismos campos separados por espacios y por guiones, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo le digo que me dé? Ahora mismo, en la primera pasada del bucle estoy en la primera fila. ¿Cómo le digo que me dé el ID de la primera fila? Bueno, pues un resultado.get
y como el primer campo, el ID, es numérico, le digo, oye, recógeme recógeme un dato entero, y le puedo decir que coja el que está o bien en la columna 1, que esa sería la que corresponde al ID, o bien dándole el nombre, dándole el ID. Yo me voy a guiar por los números de columna. Bueno, pues dame el dato que está en la primera columna y recupéralo como entero. Por eso el getInt. Es un getInt de la columna 1. Aquí las columnas empiezan a contar por 1. En SQL empiezan por 1. ¿Vale? Bien. Después, ¿qué más? Pues un separador, lo vamos a poner así. A continuación, pues lo mismo, resultado.get. En este caso no es int, sino getString, porque el nombre es una cadena. Recupera la cadena que está en la columna 2. Y luego un float, y luego otro string. Float con la columna 3 y luego un getString con la columna 4. Yo creo que ya está. Creo que podemos probarlo así. Sí, creo que podemos probarlo así. Creo que va a ir bien. A ver si no se me olvida nada. Bueno, pues aquí tenemos el ID desde el 1 hasta el 11, los nombres de cada uno, sus salarios y sus puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Por supuesto, podríamos modificar esto, como ya sabéis, con condiciones. Where, por ejemplo, salario menor o igual que 1000, no, o el salario menor o igual que 1000, sí. Bueno, salario mayor que 1000. ¿Era así o era...? No me acuerdo en SQL si era así o era GT. A ver. No, GT no. En el 30 me ha dado un error. Es porque este no. Vamos a ver aquí. Mayor. A ver si era así. No me acuerdo cómo era la comparación. Así, vale. Mayor. Bien, pues me salen los que tienen más de 1000, claro. Tenemos aquí aquí hay un operario con 1050, los dos jefes de obra de 1500 y el director de 2000. Si lo miramos en la base de datos, aquí están. Estos de aquí. También podríamos, bueno, poner más condiciones, por supuesto. Podríamos poner aquí, entre las condiciones, podríamos poner, por ejemplo, el puesto igual, aquí operario, que bueno, entre comillas, uso unas comillas simples para que no se confunda con las dobles de fuera, operario. Y me salen solo los operarios. ¿Vale? Bien. En lugar de una consulta,
también podríamos hacer alguna operación de modificación a la base de datos, ¿vale? Como por ejemplo, una actualización. Vamos a por ejemplo, update empleado set salario igual a 888, así. En ese caso no lo hago con execute query, ¿no? Voy a dejarla de antes aquí puesta, así. En ese caso no lo hago con execute query porque sentencia, que es un statement, recordad que statement tenía un execute query para recuperar una serie de datos o execute update para estas otras, ¿eh? Y en ese caso lo que me devuelve es un número entero, ¿eh? Un número entero, creo que es el número de registros afectados, me parece recordar, ¿vale? Entonces lo que devuelve no es un número entero, perdón, no es un result set, sino un número entero. Voy a decirle pues int afectados execute date, ¿vale? Y después de hacer eso, entonces sí voy a recuperar esto. Así. Voy a dibujar aquí. Así vemos cuántos registros se han modificado. Vale. Entonces actualizaré una serie de registros, diré cuántos se han afectado y luego recuperaré esos operarios. No, no voy a recuperar todos, voy a quitar este, voy a recuperar todos para que veamos que solo se han afectado los operarios. Vamos allá. Ya tenemos 8 registros modificados, ¿eh? Y de los 11 que tengo por aquí, pues todos los que son operarios están a 8, 8, 8, 8. Han quedado los jefes de obra y el director. Bien, y por supuesto eso está reflejado en la base de datos. O sea, aquí si ejecuto, aquí me salen esos datos. Todo eso se ha hecho ya en la base de datos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esto es lo más básico de consultas. ¿Qué ocurre? Que cuando se trabaja desde código, desde programas, lanzando consultas con una base de datos y pasando instrucciones, sentencias SQL, existe tradicionalmente un riesgo, el riesgo de una vulnerabilidad bastante conocida a nivel global, que es la SQL injection, la capacidad, la probabilidad de que alguien intercepte ese envío y modifique la sentencia SQL para incluir código malicioso. Entonces, en lugar de trabajar con statement, es más recomendable para evitar eso trabajar con prepared statement, que es un pelín diferente, pero no mucho. Vamos a dejar esto comentado. Vamos a dejar eso comentado. Y veréis, aquí tenemos en connection tenemos
¿Dónde estaba? No, aquí, perdón. Aquí. Prepare the statement, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene? Que es una instrucción SQL que antes de ser enviada se precompila, con lo cual evitas la posibilidad de, de que tenga efecto un ataque de SQL injection. Bien, vamos a abrir la pestaña nueva y vamos a ver su método ahora. Aquí junto a statement, ¿vale? Es un subinterface de statement. Luego puedes hacer lo mismo con statement y algo más. Entonces, ¿cómo creamos un prepared statement? Pues recordad que antes en statement no hacíamos un instanciado típico de new porque es un interface. Por tanto, lo hacíamos utilizando un método de la conexión que me permitía crear un statement. Vale, pues vamos a la conexión. Aquí vimos un método que me devolvía un statement. Aquí estos son los métodos que me devuelven statement. ¿Cuáles me devuelven prepared statement? Vamos a buscar por aquí. Aquí tenemos unos cuantos que me devuelven prepared statement. Bien, pues son este es el más simple, ¿vale? Prepare statement, al que ya hay que pasarle la cadena con la consulta SQL. ¿Okay? Bien, pues vamos a hacerlo así. Vamos a coger el prepare statement, le voy a llamar también sentencia, no importa, y va a ser el resultado de prepara un statement y la consulta puede ser esta, por ejemplo. Vamos a poner esta misma, la de actualización. Pero le vamos a poner 999. Tengo que importar. Sí. Bien, el resultado va a ser el mismo prácticamente. Vamos a ver que se actualizan unos campos, o sea, que se produce un update y luego haremos un select y recuperaremos información exactamente igual. Bien. ¿Cómo ejecutamos esta sentencia? Porque antes lo que hacíamos era que esa sentencia tenía como era un statement, tenía los métodos execute query o execute update. Con el prepared statement, ¿qué tenemos? Bueno, pues aquí tenemos simplemente entre otros muchos, que tienen los execute query y execute update, pero tenemos una opción que es el execute. Ejecuta la sentencia SQL, que puede ser de cualquier tipo, pues mucho más simple, simplemente execute. Así que para ejecutar esa actualización, bien, esta me devuelve un boolean y me dice si ha ido bien o no. Claro, si quiero recuperar los datos no me vale, no es la que necesito, tendría que coger la execute query, ¿vale? Bueno, voy a usar execute en este caso. Bueno, pero con un boolean tampoco me va. No quiero execute. Voy a usar los mismos que tenía antes porque no. Voy a usar lo mismo porque no necesito una que me diga si ha ido bien o no. Necesito que me diga cuántos registros ha modificado, para lo cual necesito que devuelva un entero, como por ejemplo execute update, o una tabla de datos, un result set, para el cual necesito un execute query. Así que voy a usar esos mismos métodos. Si os fijáis, la diferencia está en que en statement el execute query y execute update, los dos necesitan que se pasen a la consulta. Ahora ya no, porque la consulta ahora ya no necesita que le pases la consulta execute query y execute update. No necesitan parámetros porque la consulta ya está hecha cuando se ha instanciado aquí en este método.
Así que vamos a hacer esto mismo. Vamos a poner esto mismo aquí. Vamos a coger esto mismo y lo vamos a modificar ligeramente. No tengo muchas ganas de escribir. Vamos a descomentar. Bien, el entero es execute update. Así. Bueno, ya está. Esta sería la primera parte. Y ahora tengo aquí otro prepared statement. Así. Bueno, perdón, no defino el último. Ahora digo que sentencia es el resultado de preparar esta instrucción. Y la tengo que ejecutar. Y la tengo que ejecutar. No sé por qué me la he comido. Resultado. Resultado no tengo definido declarado en ningún sitio, así que result set. Resultado va a ser el resultado de hacer un execute query como este. Execute query, ¿de acuerdo? Sentencia execute query. Así. Uy, result. Ahí. Bien, vamos a ver. Creo que han ido las cosas bien, sí. Se han modificado 8 registros y todos los operarios están a 999. Y si vamos a la base de datos, un segundo por favor. Seguimos, se me había parado una cosita. Y vamos a la base de datos. Aquí. Esta hay que actualizarla. Hay que ejecutar de nuevo el select. Vale. Tenemos esta información. Lo mismo que nos salía de ejecutar el programa. ¿De acuerdo? Bien. Un par de puntualizaciones. Vamos a ver. Primero, aquí tenemos el resultado close y el sentencia close. Bueno, si fuesen pocos, si fuese solamente uno, pues lo podríamos incluir aquí como recurso del try. Pero realmente luego veremos que esto se complica bastante y cuando tienes que trabajar con la base de datos, pues tienes que tener estas cosas en una clase aparte, etcétera. Entonces, bueno, no nos vamos a preocupar ahora mucho por eso. Eso por un lado. Por otro lado, otra ventaja que nos aportan las prepared statement es que, aparte de evitarnos la posibilidad de ataques de SQL injection, también nos permiten meter parámetros. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí yo puedo ponerle salario igual a lo que sea, a algo, salario igual a algo, y puesto igual a algo. Y además me olvido de ponerle comillas ni no comillas, da igual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Pues tengo que, una vez que tengo construida el prepared statement, tengo que incluir los parámetros. ¿Cómo se le incluyen los parámetros? Bien, pues vamos a buscar los métodos de prepared statement. Prepared statement. ¿Dónde está? Estoy con prepared statement. Vale, los set. Aquí. Set lo que sea y le doy el número del parámetro y el dato que quiera. Por ejemplo, para el primero, que es un float, pues tendrá que haber por aquí un float, no sé si era float o double, no me acuerdo. ¿Cómo está definido la base de datos? No me acuerdo. No, esto es
doble, vale, doble. Bien, pues tendría que hacer un set double, el número de parámetro y el valor que le quiero pasar. Vale, pues vamos allá. Voy a definirme aquí delante unos valores, un doble nuevo salario igual a 3.333 y el puesto string puesto no string colectivo igual, y voy a poner por ejemplo eso, operario. Bien, y aquí le voy a decir que ese prepared statement utilice sus métodos set para fijar determinados parámetros. Set double, aquí, vaya, set double, pues el double va a ser ¿cuál? El número de parámetro, el 1. A la primera interrogación que aparezca le voy a asignar el nuevo salario. Y set string al segundo parámetro que aparezca en la sentencia le voy a asignar el colectivo. Vamos a ver, eso tendría que tener como resultado que a todos los operarios les pone 3.333. Aquí estamos, todos los operarios con 3.333. ¿Vale? Una empresa bastante buena. Bueno, y si cogemos y ponemos aquí 5.000, ¿a quién? Al director. Y lo ejecutamos, pues habrá un registro afectado, debería haber uno, nada más. Oye, ¿qué ha pasado? ¿No he ejecutado? Ahora. Este tiene 5.000 y todo. Bien. Bueno, ¿qué utilidad tiene esto? Dice, ¿esto no es más difícil? Bueno, cuando tengas esto en un método, puedes recibir parámetros y reutilizar el mismo método para hacer diferentes actualizaciones. Puedes tener un método que te permita, por ejemplo, modificar el salario de una serie de empleados y tú decides a qué empleados y cuánto. O a otro que le puedas decir que te modifique el salario de alguno en concreto. Entonces le pasas el ID y le pasas el nuevo salario o algo por el estilo. De manera que esto nos permite parametrizar las instrucciones. ¿De acuerdo? Bien. No obstante, ya os dije antes que todo esto se suele complicar bastante porque tenemos un montón de posibles formas de atacar la base de datos. Habrá tropecientas consultas diferentes, habrá tropecientas posibilidades de borrado, de modificación, de inserción de datos nuevos. Entonces no se suele hacer tal cual en el método principal, sino lo que se suele hacer es crear lo que se conoce como un DAO, un Data Access Object, que es una clase que se encarga de la comunicación con la base de datos y es la que tiene todos los métodos. Y esos métodos suelen ser métodos que incluyen prepared statements con parámetros. Y cuando tú le llames, le pasarás los parámetros, o bien individualmente, cosa rara, o bien en forma de objetos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros estamos con programación orientada a objetos. Luego lo normal es que esto que hay en esta tabla, que es un empleado, se corresponda con un objeto empleado que exista en nuestro programa, que tendría, ese objeto empleado tendría un ID entero, un nombre de tipo string, un salario de tipo double y un puesto de tipo string. Y esos serían objetos empleados en nuestro programa. Y hay que hacer la conversión del objeto a
los elementos de la base de datos y de los elementos de la base de datos a los objetos. Todo eso lo veremos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.